Bien, vamos a abordar una materia que seguramente ya habréis dado en Derecho Civil, pero que conviene recordar y por la trascendencia que tiene. Sobre todo porque es una problemática, la de las condiciones generales de la contratación, que se va a reproducir a lo largo de muchos temas, con lo cual creo que vale la pena dediquemos un momento a repasar los conceptos fundamentales y el régimen jurídico que se les aplica. Bien, por contrato de adhesión, os incluyo aquí el concepto, es aquella cuyo contenido viene impuesto por una sola de las partes, debiendo la otra aceptarlo en su totalidad o renunciar a contratar. Bien, con respecto a este concepto, debemos de también señalar que el hecho de que no exista, de que existiera alguna cláusula que se negociara individualmente modificando el resto del contrato, eso no implicaría que el resto del contrato continuara siendo un contrato de adhesión. Es más, es frecuente que junto con las condiciones generales de la contratación se incluya una parte del contrato que es lo que se conoce como condiciones particulares, es decir, aquellas que contienen los datos de las partes y alguna cuestión que se ha negociado de una manera singular. Pero el resto del condicionado mantiene ese carácter de contrato de adhesión o condiciones generales de la contratación. Las características que nos ayudan a identificar este tipo de condiciones generales es, en primer lugar, que son especialmente aptos para la contratación en masa, lo cual no quiere decir que se utilicen única y exclusivamente en lo que se conoce en términos económicos como el retailing, la gran contratación en masa dirigida a consumidores. También pueden haber condiciones generales que se dirigen a un público, a un sector más determinado, ¿vale? Pero siempre son contratos que se preparan para una pluralidad de contratos. En segundo lugar, la oferta de contratar existe de una manera general y permanente, lo cual tampoco implica que no haya a determinados clientes a los cuales no se les ofrezca, pero tiene que ser un contrato, insisto, predispuesto con carácter general, que se haya hecho antes de la contratación de ese contrato en particular. Y por último, también suelen, y enfatizo la palabra suelen, concluirse con arreglo a modelos previamente preparados, redactados impresos, porque la tendencia actual, dada las nuevas tecnologías, es a que esa previa impresión ya no exista, sino que como ahora el PDF o las impresoras modernas son tan versátiles y tan eficientes, pues muchas veces no existe esa previa impresión. Sí que están previamente redactados, pero en ocasiones ya no están previamente impresos, aunque en ocasiones siguen siendo previamente impresos. Eso ya dependerá del desarrollo tecnológico de la empresa. Sobre este tipo de contratos se establecen tres tipos de precauciones. La primera es la que proviene de la administración. Bien, en algunas ocasiones la administración impone la obligación de que su clausulado sea revisado y previamente aprobado por la administración. Es una medida de control sobre el mismo. También es cierto, y eso lo vamos a ver, anticipo, que en el sistema financiero también los órganos supervisores se reservan el poder de revisarlos a posteriori. Es decir, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como sobre todo la Dirección General de Seguros, no efectúan una aprobación previa en muchas ocasiones, pero sí tienen la capacidad de revisarlo a posteriori. En segundo lugar, están las medidas legislativas, probablemente sea la más significativa, y es el legislador impone leyes imperativas para garantizar unos derechos mínimos a los clientes. En especial, como vamos a ver también en el vídeo posterior, a los consumidores. De esta manera, aunque se pacte algo en el contrato, la ley garantiza esos derechos mínimos y la solución habitual es que si va en contra de la ley imperativa, la cláusula sea no. Y por último, están las medidas judiciales. Y es que la interpretación del contrato no ha de perjudicar a la parte más débil que no redactó el clausulado. Por lo tanto, los jueces también van a efectuar un control judicial vía interpretación y vía también aplicación de las medidas legislativas anteriores. La Ley de Condiciones Generales de la Contratación contiene
tres mecanismos que hemos no de conocer, sino hemos de dominar para el correcto, desarrollo de los temas que vienen. En primer lugar, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación lo que va a imponer es un control de incorporación. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues la ley lo que quiere, ¿vale?, es que el contrato quede, para que las condiciones generales de la contratación queden incorporadas al contrato, ¿vale?, nos dice el legislador que deben de ser aceptadas por el adherente y firmada por todos los contratantes, ¿vale? Este es el primer requisito que se exige, ¿vale? Las condiciones generales han de ser, y esto también es importante, previamente a la firma conocidas, han de aceptarse y luego han de ser firmadas por todos los contratantes. Bien, veremos en prácticas cómo esto no siempre ocurre de esta manera. Pero es que además, luego el mismo legislador habla de lo que se conoce como el control de incorporación, el control formal de transparencia. Es decir, que no solamente ha de aceptarse, sino que estas cláusulas generales deben de ser redactadas con claridad, concreción y sencillez. Si las cláusulas, por ejemplo, son conocidas pero son ininteligibles, es decir, no hay manera de entender por parte del cliente qué se quiere decir, estoy pensando, por ejemplo, en cláusulas que contienen fórmulas matemáticas, lo cual, aunque os parezca sorprendente, no lo son tanto. Y, por lo tanto, ese cliente no tiene capacidad para conocer, en ese caso tampoco se produciría la incorporación de esa, en este caso, de esa concreta cláusula. En segundo lugar, el legislador habla de la interpretación. Es decir, primero que tenemos que determinar es si las condiciones generales de la contratación forman parte del contrato o no. Y a eso se refiere el requisito de incorporación. Ahora, una vez hemos determinado que se han cumplido los controles de incorporación, es decir, el contrato ha sido, o sea, las condiciones generales de la contratación han sido conocidas, han sido expresamente aceptadas, han sido firmadas por todos los contratantes, ya sabemos que esas condiciones generales de la contratación forman parte del contrato. A partir de aquí, lo que hay que hacer es interpretarlas, ¿vale? Y aquí la especialidad más significativa reside en lo que se conoce la interpretación contrapreferente. Es decir, si la cláusula ha sido redactada por una de las partes, las dudas en la interpretación deben de perjudicar al redactor de la cláusula, ¿vale? Esta es la regla general. En el resto de cuestiones de interpretación de las condiciones generales se aplican los criterios que ya conocéis del Código Civil. Y por último, ya sabemos que las condiciones generales forman parte del contrato, y se ha producido el control de incorporación, ya lo hemos interpretado, pero puede ocurrir que esa concreta cláusula deba de ser declarada nula por no superar el control de contenido. Aquí hemos de distinguir con claridad, digo porque esto en la práctica tiene mucha trascendencia, quién es la contraparte, quién es el adherente, ¿vale? Y se distingue claramente por parte del legislador cuando estamos ante un consumidor o cuando no. Cuando no se trate de un consumidor, el control de contenido se hará fundamentalmente por la existencia de alguna norma imperativa o prohibitiva. En el caso de que sea consumidor, en ese caso sí que acudiremos a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ofrece unos instrumentos mucho más amplios de los que ofrece la legislación con carácter general. Bien, dicho esto, me queda por resaltar única y exclusivamente también la importancia que, desde mi modesto entender, tiene el registro de condiciones generales de la contratación, pero a la aplicación del mismo me referiré fundamentalmente en las prácticas para que veáis su utilidad. Yo creo que es uno de los grandes desconocidos, pero tiene, ya digo, bastante significación en la práctica, aunque ya digo que no siempre se utiliza como debiera.